Más Audiolibros presenta La metafísica del quinto y sexto mandamientos, Connie Méndez. Hoy estamos muy emocionados de presentarles este vídeo sobre la metafísica del quinto y sexto mandamientos, presentado por la experta en el tema, Connie Méndez. En este vídeo, Connie Méndez te lleva en un fascinante viaje de exploración metafísica a través de los mandamientos quinto y sexto. Descubrirás las profundidades de estos mandamientos y cómo aplicarlos a tu vida diaria para lograr la paz interior y la armonía en tus relaciones. Si estás listo para empezar a cambiar tu vida, asegúrate de ver este vídeo hasta el final, y si encuentras valioso este contenido, deja un like, un comentario y suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y ayudar a sembrar el bien a más personas alrededor del mundo. Este capítulo, tal como se presenta en el libro, El Librito Azul, enfatiza el poder de nuestros pensamientos y creencias para moldear nuestra realidad. Entendámoslos. A lo largo de la historia, estos mandamientos se han considerado una brújula moral para los individuos y la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la autora explora los significados más profundos que hay detrás de cada mandamiento y cómo se relacionan con nuestro viaje espiritual. Y aquí, los lectores explorarán el concepto de ley divina, la importancia de la intención en nuestras acciones y el papel de los mandamientos en nuestra búsqueda de la iluminación. A través de ideas y reflexiones que invitan a la reflexión, los lectores obtendrán una comprensión más profunda del significado espiritual de los mandamientos y de cómo pueden guiarnos en nuestro camino hacia el crecimiento y la realización personal. Entre las leyes llamadas leyes de Dios, que tú vas a estudiar en cuanto te sientas con ganas de aprenderlas, hay una que se llama la ley de correspondencia. No tiene nada que ver con las cartas ni con el correo. Correspondencia significa, en este caso, lo que corresponde a otra cosa, o sea, igual a, como también lo que es lo mismo. ¿Me explico bien? Esta ley ordena que las condiciones de cada plano, o cada estado de conciencia, se encuentran repetidas en todos los planos, en todas partes. Por ejemplo, siempre estamos deseando saber cómo son las características de el más allá, vamos a decir. Ese más allá siempre se refiere al plano superior a la Tierra, o al plano inferior a la Tierra. El lema de esta ley es, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Es decir, que así como en la Tierra tenemos gobiernos, escuelas, maestros, problemas y la forma de solucionarlos, hay manos, pies, oídos, ojos, hay sonidos, tiempo, espacio, hay flores y frutas, en fin ya sabes lo que se quiere decir, en cada plano. Un ejemplo que demuestra esta enseñanza se encuentra en Éxodo capítulo 20. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Nuestros padres representan nuestra conexión con lo divino y nuestro linaje espiritual. Al honrarlos, honramos nuestra propia herencia espiritual y nos abrimos a mayores bendiciones y abundancia en nuestra vida. En la parábola del hijo pródigo, Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, el hijo menor deshonra a su padre al exigir su herencia por adelantado y despilfarrarla en una vida pecaminosa. Sin embargo, después de pasar penurias y darse cuenta de lo equivocado de su camino, regresa humildemente a su padre y es recibido con los brazos abiertos. A través de esta historia, vemos el poder del arrepentimiento y de honrar nuestro linaje espiritual. En todos los planos hay lo que corresponde a todo eso, a pesar de que esos otros planos sean invisibles para nuestros ojos terrenos. La única diferencia consiste en que a medida que se asciende de plano, las mismas condiciones se hacen menos densas, más amplias, digamos que más puras, más bonitas, más interesantes, pero más complicadas porque en cada plano superior, hay una dimensión más que en el anterior. Esto no significa que nos será difícil vivir en el plano nuevo, después que abandonamos el plano viejo. No. Por la sencilla razón que no es más difícil para un niño caminar solo después que aprendió que no le va a ocurrir nada malo cuando se suelte. Vamos al grano. El quinto mandamiento en la tierra dice, no matarás. Esto nos enseña que no debemos matar.
No se debe. Es malo. Pero, ¿por qué es malo? Este mandamiento se basa en la idea de que toda vida es sagrada y valiosa, y es nuestra responsabilidad respetarla y preservarla. Quitarle la vida a alguien no solo le roba su potencial, sino que también viola el orden divino del universo. Matar también acarrea consecuencias kármicas negativas que pueden afectar no solo al perpetrador, sino también a quienes le rodean. Además, hay muchas formas alternativas de resolver conflictos y problemas sin recurrir a la violencia o al asesinato. Podemos utilizar nuestra inteligencia y creatividad para encontrar soluciones pacíficas que honren la vida de todos los implicados. En resumen, el quinto mandamiento nos enseña la importancia de valorar y respetar toda vida. No debemos matar porque va en contra del carácter sagrado de la vida y acarrea consecuencias negativas. Vamos al plano más allá. Allí hay la misma ley, solo que ella dice: no matarás por más que lo intentes. No solamente no lo lograrás, sino que como el instrumento no encuentra nada que matar, se devuelve al lugar de donde salió. Lo lanzaste tú. ¿Te hiere o te golpea a ti? Eso no te gusta ni te conviene. No volverás a intentarlo. Aprendiste a no matar. Ejemplo: no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Este mandamiento nos enseña a respetar la santidad de la vida y a abstenernos de causar daño a los demás. En términos metafísicos, puede verse como una llamada a reconocer el valor inherente y la divinidad de todos los seres, y a cultivar la compasión y la empatía en nuestras interacciones con los demás. Ahora, por el momento vamos a estudiar el sexto mandamiento: no robarás. Este sigue el mismo principio. En la tierra se nos enseña que no se debe robar. Es malo. Tampoco se aclara lo suficiente el asunto, y en el plano más allá. El mandamiento dice: no puedes robar lo que no te pertenece. No lo intentes siquiera, no lo podrás. Nuestros pensamientos y creencias tienen el poder de crear o destruir. Cuando tenemos pensamientos de ira, odio o violencia, estamos matando nuestra propia paz interior y nuestro bienestar. Por lo tanto, debemos esforzarnos por cultivar pensamientos de amor, perdón y compasión. Ejemplo: en la historia de David y Goliat, 1 Samuel capítulo 17, David derrota al gigante Goliat no a través de la fuerza física o la violencia, sino a través de la fe y la confianza en Dios. Utiliza una honda y una piedra para derribar a Goliat, simbolizando el poder de la fe y la fuerza espiritual sobre la fuerza bruta y la violencia. Esta historia nos enseña la importancia de cultivar la fuerza espiritual y confiar en nuestra fe para superar los retos y la adversidad. El sexto mandamiento, no robarás, es un mandamiento de respeto a los derechos de propiedad. Robar viola el derecho de propiedad de los demás, ya sea una propiedad tangible o intangible, como dinero, bienes, propiedad intelectual e incluso tiempo. El acto de robar perjudica a los demás al arrebatarles sus posesiones, recursos e incluso su medio de vida, ganados con mucho esfuerzo. Robar también socava la confianza y el respeto mutuo entre las personas y la sociedad en su conjunto. Crea un ambiente de miedo e inseguridad que conduce a la ruptura del orden social y a la erosión de la confianza. Además, robar es una forma de deshonestidad, que va en contra de los principios de integridad y comportamiento ético. Es un acto de engaño que hace caso omiso de la obligación moral de respetar los derechos de los demás. En resumen, robar está mal porque viola los principios fundamentales de respeto a los demás y a sus derechos de propiedad. Perjudica a los individuos y a la sociedad, y socava los principios de integridad y comportamiento ético que son esenciales para una sociedad sana y funcional. Puedes procurarte un objeto igual, pero nunca el mismo. Este no se quedará contigo y regresará a su legítimo dueño. En la tierra estos mandamientos parecían prohibiciones. En el próximo plano se te revelan como condiciones. Leyes. Principios. No se pueden quebrantar. ¡Qué felicidad!
Nadie te puede matar ni robar. Tú no puedes matar a nada ni nadie, no puedes apropiarte de lo ajeno, ni nadie se puede apropiar de lo tuyo. Pero esa no es la única felicidad. Fíjate bien. Cuando ya en la tierra tú eres incapaz de matar ni robar, estás preparado para aprender las condiciones del otro plano, que se le llama de conciencia. Es decir, que cuando se aprende la primera lección, se pasa a aprender la segunda, ¿no es así? Bien. Pero la gran felicidad es que cuando tú aprendes la segunda, no es necesario que te hayas muerto y que estés en el otro plano más allá. No. Estás vivito y coleando aquí en la tierra. Aplicas la segunda lección, y te asombra ver que esa ley te funciona lo mismo aquí en la tierra que en el cielo. Es decir, que cuando tú sabes que la verdad es que nadie puede matar y que nadie puede robar. Nadie te matará ni te puede robar. Nadie puede llevarse tu carro de tu puerta aunque le dejes el switch pegado. Nadie te puede arrancar la bolsa del brazo, ni meterse de noche a tu casa, ni cobrarte más de la cuenta. Nada que no sea honesto te puede suceder. Lo que es tuyo es y de nadie más. Vamos a explicarte por qué en breves párrafos, por qué no se puede matar. Porque la vida es eso precisamente, vida. No es muerte. La vida no puede morir. Sería un contrasentido. Vida es eternamente vida y jamás puede ser muerte. Entonces, dirás tú, ¿qué pasa conmigo? ¿No muero jamás puesto que yo estoy vivo? Exactamente. Tú estás en la eternidad. Nadie te puede quitar tu vida. Tu vida es Dios. ¿Quién le quita su vida a Dios? Por eso tampoco puedes matar a nadie, Él sigue viviendo más vivo que nunca en el próximo plano, lo mismo que tú. Pero tú ahora sabes que lo que haces en la tierra también se te devuelve, ¿por qué? Por ley de correspondencia. Porque todo lo de un plano tiene su correspondencia en los otros. En todos los otros. Esta ley dice, no hagas a otros lo que no quieres que otros te hagan a ti. Ya sabes la razón. Si aún no has aprendido a obedecer esta ley, empieza a observar cómo se te devuelve todo lo que le hagas a los demás, en mal o en bien. Ahora, ¿por qué no se puede robar? ¿Qué es lo que hace funcionar esta ley? Primero sabrás que has llegado a un impasse, si es que todavía no has resuelto aceptar la ley de la reencarnación. Ah, caramba, dirás tú, ¿qué tenemos aquí? Uno de nuestros lemas metafísicos es, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue oyendo. Si no te gusta la idea, no reencarnes, pero tampoco adelantarás. Te quedarás estancado, por la misma razón que el que no quiera aceptar que el sol va a salir mañana, va a tener que meterse en un closet todas las mañanas y permanecer allí encerrado durante todas las horas de sol, todos los días. La ley de la evolución es una eterna experimentación y superación, como ya asomamos más arriba en el niño que aprende a caminar y que no tiene por qué temer, ya que él solo aprende a soltarse. Tú sabes eso, que todo viene cambiando de una cosa en otra como el nene que se vuelve niño, como el niño que se vuelve pavito, como el pavito que se vuelve adulto, luego viejo, y después deja aquí el cascarón viejo y se va a buscar uno nuevo en el más allá. Cuando un ser se muere, se encuentra en medio de una serie de circunstancias nuevas en el más allá, pero no ha perdido nada de lo que tiene de valor, como el oído, la vista, el sentimiento, la voluntad, el libre albedrío, la facultad de moverse, de comunicarse con los demás, su identidad, su yo. Por lo contrario, como hay allí una dimensión más, se ve más, se oye más, se siente más, se comprende más, se abarca más, etc. En otras palabras, nada de lo adquirido se puede perder. Solo se adapta a las nuevas condiciones del plano. Esto hace que en cada plano se van adquiriendo nuevas y mayores habilidades y conocimientos. En cada vida encarnada se ganan nuevas experiencias y se aprende a usar nuevos objetos e instrumentos,
que aunque materiales aquí en la tierra, tienen su correspondencia en los otros planos invisibles. Pues, ¿qué clase de ventaja sería la de llegar a ser un acabado músico en el mundo y no poder exteriorizarlo en el próximo plano? Y has llegado a la gran explicación. Lo que adquieres, ya lo sabes, los instrumentos que tuviste que emplear, aprender a usar, como cubiertos, una cama, un fósforo, etc. En cada plano tienen sus correspondencias, no lo olvides, y estos, por ser tuyos ya, por derecho de conciencia, decimos en metafísica, aparecen automáticamente en tu vida o tus vidas, una después de la otra, porque no puedes nacer en una familia que no tiene los medios de proporcionarte lo que te pertenece por derecho de conciencia. ¿Me hago explícita? Muchas veces ocurre que un niño viene al mundo en familia careciente de lo que él posee por derecho, y resulta que pronto la familia adquiere aquello como una gran casualidad. Por esto es que no te pueden robar lo tuyo, ni tú puedes apoderarte de lo que no has ganado o superado en otra vida anterior. Por eso la gran felicidad es que, al conocer esta ley y estas condiciones, la ley funciona en este plano terreno y en todos los planos. Por consiguiente ya puedes estar tranquilo de que nadie te puede ocasionar pérdidas, ni quitarte nada, ni siquiera tu marido o tu esposa. Si no se lo has hecho a otro, ¿qué puedes temer? Y si ya lo aprendiste en esta vida es que lo tienes por derecho de conciencia. De manera que la forma de vivir feliz es aprender la metafísica de los 10 mandamientos. Con este pequeño obsequio que te brindamos, habrás puesto tu pie en el primer escalón de la felicidad. No me cansaré de recomendarte que leas este folletico constantemente. No lo tires en la gaveta. Cárgalo en tu bolsillo o tu cartera. Reléelo, si puedes, todos los días. Intenta practicarlo, recuerda tus instrucciones y cuando sientas que es el momento de adquirir más instrucciones, mira nuestros otros vídeos aquí en el canal, los enlaces para comprar los libros siguen en la descripción. Esto no te costará nada. Solo pagarás por los libros que desees adquirir. Que la luz de tu amada presencia Yo Soy te envuelva, llene, ilumine, guíe y acompañe. Al completar la metafísica del quinto y sexto mandamientos, llegamos a comprender que estos mandamientos no son solo un conjunto de normas que hay que seguir, sino una guía para vivir una vida plena y con propósito. Los 10 mandamientos proporcionan un marco para el comportamiento moral y ético, no solo en nuestras acciones físicas, sino también en nuestros pensamientos e intenciones. Al explorar los principios metafísicos que subyacen a cada mandamiento, descubrimos que están arraigados en una profunda comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Al alinearnos con estos principios, podemos aprovechar el poder del universo y manifestar nuestro verdadero potencial. Espero que esta exploración de la metafísica de los 10 mandamientos te haya proporcionado una comprensión y un aprecio más profundos de estas enseñanzas sagradas. Que todos sigamos esforzándonos por vivir una vida de acuerdo con estos principios, y que al hacerlo encontremos paz y plenitud. Recibe todo nuestro amor. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo sobre la metafísica del quinto y sexto mandamientos con Connie Méndez. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, no dejes de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos relacionados con la metafísica y el crecimiento personal y espiritual. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo vídeo.